Gracias, Lu. Muy bien. Las mesas funcionales son para cualquier cantidad de personas. Eso lo determina el programa y la ocasión también. Es una exhibición de mesa planeada y puesta para el servicio real de comidas. A ver, ahí está bien. Para el servicio real de comidas y en ella prevalece el orden y la conveniencia. Se debe incluir una unidad decorativa, o sea, un diseño floral con o sin velas y otros accesorios. Recordar que una planta cultivada en maceta, en recipiente, no es un diseño. También el programa especifica la cantidad y composición de componentes o permite que el expositor elija, y la relación de todos los componentes debe ser balanceada dentro del espacio permitido. O sea, de los principios del diseño, el balance y la proporción son muy, muy importantes en la organización de una mesa. Todo esto que estoy leyendo es del manual. En la página 75 van a encontrar todo esto que estamos recordando. Bueno, hay varios tipos de mesa funcionales. Está la mesa buffet, que es un servicio para cuatro o más personas. Los componentes están ubicados convenientemente y con lógica para facilitar el servicio y se requiere por lo menos una pieza de servicio. Las mesas al fresco es un servicio de comida en el exterior con cualquier grado de formalidad. La mesa informal es un servicio de comida informal, o sea, tal vez para una comida más rústica. Semiformal es más formal y sofisticada. Y la mesa para uno y la bandeja, que también es para uno, la mesa lleva una unidad decorativa en escala al servicio para una persona y la bandeja requiere una unidad decorativa pequeña, cuya estabilidad es lo más importante. Uno de los datos de las bandejas es que la servilleta no se puede colocar sobre el plato. Es un requerimiento muy importante. Bueno, comenzamos con las mesas buffet. La mesa buffet es un servicio, como dijimos, para cuatro o más personas. Lo determina el programa y si no lo determina el programa, uno puede colocar más componentes, como en este caso, que hay cinco copas, cinco platos, hay platos pareciera de primer plato o postre y platos de comida, están las servilletas y también está el servicio de comida. ¿Sí? Vemos una bandeja grande o un plato grande con cubiertos. Em, Vemos un diseño floral y aquí tenemos la foto de perfil. Esta foto de perfil tiene este número que estamos viendo, 030, es el número de exposición. Fue presentado en una exposición virtual. Les recuerdo que en las exposiciones presenciales no se debe colocar el número, el CIA. En este caso, vemos que el perfil de la mesa, ¿sí? Vemos también los platos, todos los componentes y el perfil también del diseño. Aquí se ven cubiertos, pero fue en casa. Recordar que no está permitido en las presenciales colocar cubiertos por cuestiones de seguridad. El diseño floral en una mesa buffet, como también vemos en esta, sí, sí, seguimos, vemos en esta, siempre se hace más elevado, como separarlo de los demás componentes. Acá en este caso tenemos una mesa mucho más rústica que la anterior, con cuatro copas, eh, cuatro, la tabla grande con cubiertos, que sería el componente de servicio. También tiene una jarra,
y vemos en la siguiente foto que tienen 4 tablas. Vemos también aquí, como les digo, el diseño es alto y observen cómo los componentes del diseño floral, está hecho con material seco, está pintado repitiendo, integrándose con los otros componentes de la mesa. Vemos el recipiente, las servilletas naranjas y marrones. Es muy interesante la composición de esta mesa. Aquí vemos en el perfil el color ámbar de las copas, cómo se han integrado todos los componentes. Vemos en este perfil muy bien cómo se ve las 4 tablas. Seguimos con la siguiente. Esta ya es una mesa organizada para las fiestas, para Navidad o Año Nuevo. Vemos aquí también, está organizada para 4 personas, 4 copas, 4 platos, 4 servilletas y la pieza de servicio es la salsera que vemos allí. El diseño también es alto, como vemos, separado de los demás componentes. Bueno, separado relativamente, porque si vemos la cinta y los globitos de Navidad son parte del diseño. Aquí vemos como accesorios que se pueden colocar también en las mesas, los candelabros, que son diferentes, con velas de diferentes colores, que se integran también con los otros componentes. Vemos que también la diseñadora preparó cajitas con material vegetal, que serían los regalos, eso llamaríamos los accesorios en la mesa. Seguimos con la siguiente. Bueno, estas ya vienen las mesas al fresco, que son las mesas que pueden tener cualquier grado de formalidad, diríamos, ¿no? Esta la vemos informal, o sea, más de diario, diríamos, eh, para 2 personas, está organizada en un patio. Las mesas al fresco siempre son en el exterior, una galería, un jardín, el bosque, no sé, el lugar, pero siempre en el exterior. Aquí vemos esta mesa funcional al fresco, organizada en un patio. Vemos los componentes en un plato chico rectangular, servilletas, eh, y también en la siguiente, por favor, vemos el perfil, vemos la profundidad del diseño y la organización. En esta también se fue presentada en una exposición y ven que el número está colocado discretamente, que no moleste, no perturbe la composición de la mesa. Eh, los comensales se sentarán en el piso, en esa informalidad, en el patio. Aquí tenemos un detalle, sí, del diseño floral, es un diseño creativo, realizado en un recipiente metálico que se integra con el fanal. Seguramente esto será para un atardecer o noche por las velas, por el fanal. Tiene frutos, manzanas y otra colocada dentro del recipiente. Seguimos con la siguiente. Esta es una mesa también al fresco, pero diríamos como más elegante por la calidad de los componentes, ¿sí? La vajilla, la cristalería, el diseño también elevado y se lo ve muy elegante. También hay candelabros y el color muy agradable, integrado totalmente con los candelabros y con el diseño floral. Esta es una mesa funcional al fresco y es buffet, ¿sí? Si vemos cómo fue organizada, con los platos, la vajilla para el servicio,
cuatro o cinco copas, ¿sí? Y la funcionalidad que tiene, que permite que se recorra toda la mesa. La siguiente, bueno, llegamos a las mesas informales. La mesa informal es como más, diríamos, más rústica. En este caso es para dos personas, es el tamaño que generalmente tenemos en una exposición para dos personas, y observen el dominio del color naranja, el mantel liso, los individuales y los portavasos bien texturados, rígidos, rústicos, haciendo un contraste con todos los otros componentes lisos. Como dije, el mantel, la vajilla, si observan, los platos son lisos, las copas también muy lisas. Entre el plato y entre el plato y la compotera que vemos, no se ve, no se observa muy bien, pero hay una servilleta que tiene unos diseños también en colores naranjas. Eh, Aquí vemos la foto de perfil, fue presentada para también una exposición virtual, y vemos la servilleta. Observen el movimiento que tiene la servilleta acompañando la forma del plato. Eh, y, y repitiendo en un color más fuerte el color que domina, que sería el naranja. Aquí vemos la foto de perfil y vemos muy bien, se usó un recipiente transparente y se colocó una naranja dentro de él. La siguiente, si la hay, la siguiente foto, si la hay, también, aquí tenemos, cierto, para recordar que en una exposición virtual el CIA no se coloca, ¿sí? No se coloca. Sí es obligación en las exposiciones virtuales. Tengo varias fotos de exposiciones virtuales y, bueno, aproveché para decirlos, aunque la de ustedes es presencial. Seguimos con la siguiente. Perdón, Beatriz, te interrumpo. No es válido una tarjeta virtual, ¿sí? O sea, no pueden fabricar una tarjeta. Tiene que ser una Perdón. tarjeta real en Es una una exposición tarjeta, virtual. sí, sí, es una tarjeta real que mide 14 por 22 centímetros, y observen el número, en este caso es bastante discreto, no nos llama la atención primero el número y después la mesa. En realidad miramos la mesa, miramos el número o miramos el número, pero enseguida nos vamos a la mesa. Esto lo digo, ténganlo en cuenta para otras fotografías que voy a mostrar. Seguimos, por favor. Gracias por el recordatorio. Bueno, sí, un detalle del diseño, como vemos, que les digo, en esta parte no se ve bien la naranja que está dentro del recipiente transparente para darle peso, pero sí se ve la manualidad hecha en lana que acompaña o contrasta en realidad con todas las texturas lisas del material vegetal. Seguimos, por favor. Bueno, acá tenemos otra mesa informal muy diferente. Fíjense las diferentes texturas que que la hacen muy agradable. Se colocó primero el mantel liso, después se colocó un camino o pasamesa texturado, individuales también más texturados todavía, y luego la vajilla con textura lisa y contrastes de color. Esta mesa es un poco más amplia en las medidas y permitió colocar componentes de servicio que también se integran a formas y colores a las otras componentes. Aquí vemos un detalle más de cerca, vemos las servilletas que están colocadas bajo la compotera, que con un leve movimiento
el comensal puede retirarlas. Las copas con virola azul, el vaso color ámbar como otros componentes, y observen el diseño, qué interesante. Maderos que tienen algunos, son con mucho movimiento y texturas lisas, y cómo ese contraste en color y textura del madero que se trabajó con lana o cinta azul. Tenemos otro detalle, aquí lo vemos de perfil, fíjense qué interesante el diseño con maderos y suculentas. Creo que hay una foto más de estas que podríamos ver en más detalle. Observen qué interesante el movimiento de todo este diseño y las suculentas integradas totalmente a ello. Los dos candelabros o candeleros bajos, pequeños, se integran perfectamente a toda la composición. Seguimos, por favor. Bueno, llegamos a las mesas semiformales. Las mesas semiformal son las mesas más elegantes, más sofisticadas. En ellas la cristalería debe ser muy fina, como también la vajilla, que puede ser, una loza muy fina, o porcelana misma, todos los componentes en realidad deben ser si se puede hablar de calidades parecidas. Aquí también vemos cómo se colocaron dos velas. En esta composición vemos que hay un plato de sitio de metal, un plato principal y un primer plato. El primer plato, que aparentemente parecen compoteras, son ostras presentadas están en un color amarronado, por eso las servilletas hay dos servilletas, una muy beige que acompaña el color de las ostras y otra blanca con un servilletero anudado de material vegetal. Aquí vemos las velas. Estas velas son las velas con pilas que se pueden utilizar en la exposición. Las velas con pabilo se pueden utilizar, pero no se pueden prender nunca en una exposición. Sí, las velas, estas que hay en la actualidad, que la verdad quedan muy bien, al parecer, luz, ¿no? Tener luz. Tenemos un detalle el 300, el número de la exposición virtual. Observen esto que les dije, colocarlo discretamente donde no perturbe la composición o el diseño en sí. Fíjense cómo está colocado acá y de verdad molesta. Se debió colocar, pienso, en el borde de la mesa, hacia abajo, y no perturbaría la composición para nada y estaría cumpliendo igualmente con las normas de que el CIA debe verse. Así que a tener en cuenta eso, ¿no? Cuando colocamos el CIA, o también a veces en las exposiciones presenciales, que tenemos que colocar la tarjeta con el material vegetal utilizado, las colocamos de una manera que perturban la composición. Entonces, buscar donde el jurado lo va a ver, la clasificadora y después el jurado lo va a ver, pero que no afecten la composición de la mesa, ¿sí? Creo que esto, si cualquier duda me vuelven a preguntar. Hay un detalle, sí, del diseño floral, que está también hecho con un recipiente transparente, y dentro tiene caracoles que se repiten, como ven, tiene uno acá afuera también, que se repiten en la mesa. Aquí vemos los candelabros, que son más altos que el diseño. Siempre las velas se colocan más altas o más bajas
que el diseño y que la altura de la vista de los comensales. Si apoyamos el codo sobre la mesa y el puño cerrado sobre el mentón, podemos lograr la altura a la que corresponde, que no debemos poner las velas y la altura máxima de un diseño central. No sé si me expliqué claramente esto. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, esta es una mesa también muy festiva, una mesa semiformal festiva. Perdón, acá hay una pregunta que me perturbó por eso, pero está bien porque me sirve de recordatorio. Pregunta si, el mantel debe ser blanco. Bueno, en la formalidad podría ser, pero en lo nuestro es una es una muestra, entonces generalmente pensamos en un mantel acorde a los otros componentes. El mantel o individual es parte de la composición, o sea, es un componente más. O sea, el mantel, servilletas, eh, eh, cristalería y vajilla. Y en el caso de la mesa buffet, un componente de servicio. Y todo va de acuerdo a la calidad. Si la composición requiere un mantel blanco, blanco, pero tal vez requiera un mantel más claro, ¿sí? Con algún tono, pero, pero eso es de acuerdo a la composición o al tema. Eh, Beatriz, habías Acá, incluido sí, esta foto para mostrar que en las mesas funcionales podías tener el diseño o en la mesa, no muy alta, o superior a las cabezas de los comensales. claro, siempre hay que tener en cuenta, esto es para mostrar que justamente el diseño está alto y no perturba la vista de las personas, ¿sí? Cuando lo queremos colocar en el centro y alto, o sea, debiera ser en un pie fino donde no perturbe la visión. En este caso, era una mesa muy festiva, también Navidad o Año Nuevo, y vemos el detalle del color. Fíjense en el plato de sitio, repite el color de los pies de la copa, de componentes del diseño, del servilletero, y también el diseño que se preparó para cada comensal. Se integran todos los componentes totalmente. Eh, Vemos detalles aquí que alegran esta mesa y dan un color diferente para nuestras fiestas de Navidad y fin de año. Bueno, llegamos a la mesa para uno. Vemos aquí una mesa donde el color verde domina la mesa para uno, es acorde, el espacio aquí dado está acorde para una persona. Vemos el recipiente en color verde, la vajilla también en un tono verdoso, como el mantel, y vemos un detalle interesante en el diseño que la diseñadora tejió una estructura la incorporó al diseño. Aquí vuelvo a repetir lo de el 153. Observen, la tarjeta tal vez sea el tamaño de 14 por 22, pero el número es demasiado grande y demasiado llamativo. En esto es lo que les digo. Primero miramos el número y después miramos la composición. Y en realidad, si bien el perfil es para ver el CIA y la profundidad del diseño, si bien podría ser más discreto para no afectar la composición. Acá tenemos un detalle
del diseño floral, muy liviano, muy fresco, que aliviana el peso y color del recipiente. Seguimos con otra mesa para uno. Observen cómo el mantel, el individual, los colores del plato, la servilleta, el vaso, se integran totalmente con el diseño, con los colores del diseño floral. Las líneas de las esterlicias, fíjense, en diagonal, los platos con líneas rectas verticales, el individual, es una mesa para uno muy, muy agradable. El servilletero, observen la servilleta, con un servilletero que también se integra por color a los otros componentes. Seguimos con la mesa siguiente, que es las mesas bandejas. Siempre también las mesas bandejas son para una persona. Eh, Como habíamos leído en la definición, la escala es muy importante en las bandejas. El espacio generalmente de la bandeja es chico y entonces también los componentes deben estar acordes. La escala y el balance es muy importante porque debe pensarse que con el diseño, con la bandeja uno va a trasladar también, también el diseño. En este caso vemos que es un diseño alto, un poquito alto, pero tiene muy buen peso porque está relleno de, no sé, granos de café. Hay un detalle de esta bandeja, granos de café o algún tipo de semilla, y que ya el recipiente se lo ve pesado y con eso agregó más peso. La servilleta nunca debe ir en el plato, ¿sí? En la bandeja nunca se coloca sobre el plato. Aquí la vemos a un costado de la taza y vemos cómo los colores se integran perfectamente al material vegetal, sobre todo a las suculentas que colocó en el diseño, y los frutos que también están en esa compotera. Seguimos con la siguiente bandeja, bandeja para uno, otra vez siempre es para uno. Fíjense el diseño creativo que realizó esta diseñadora. La servilleta está sobre la bandeja y vemos que interesante cómo un diseño totalmente diferente a la bandeja anterior, y también es un diseño creativo. Eh, Colocó un accesorio como las almendras para acompañar, tal vez sea un desayuno o un café, pero muy interesante cómo observen todos los componentes, respetan la escala y la organización balanceada de esta bandeja. Seguimos con la siguiente, esta bandeja más sencilla, ya con un diseño tradicional, pequeño, acorde al espacio y los demás componentes. El verde que se repitió en los frutos que están sobre el platito. Fíjense el movimiento interesante de la servilleta que acompaña y da ritmo a esta composición. Seguimos con las siguientes componentes y su organización. Bueno, en esta parte voy a mostrar fotos de diferentes componentes, ya no son mesas de exposición, pero diferentes componentes y formas de organizarlo que podemos utilizar. Con la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos esta mesa con amarillo y negro. Fíjense el mantel amarillo que, que se complementa perfectamente con las flores, con el material vegetal, también una rama pintada de negro. Y observen aquí las servilletas con rayadas blanco y negro que acompañan el diseño de los platos en blanco y negro. Las copas negras, el, el recipiente, muy interesante, si observan,
podemos encontrar que se repite en movimientos con las copas y los movimientos que tienen algunas formas que tienen algunas componentes. Seguimos con la siguiente. En esta son componentes más formales, o sea, para una mesa semiformal. Observen si vemos la servilleta bajo el plato, que con mucha discreción se puede sacar, tomarla perfectamente. El plato de sitio, de metal, las virolas que hacen juego plateado, las virolas de los platos, ¿no? De la vajilla, fíjense toda la vajilla fina, interesante, lo mismo la cristalería, las copas. Y las velas aquí están encendidas y tal vez, no sé si son velas, pero podrían ser de pilas, que podríamos también prenderlas. Seguimos, los cubiertos no deben ir en nuestras mesas de exposición, ¿sí? Así que no los menciono, pero sí digo que no deben estar. Sí, seguimos, por favor. Perdón, Beatriz, en las mesas semiformales. Sí se pueden usar cubiertos, entiendo, en las mesas informales, según el manual. Si son cubiertos no caros, si son cubiertos Ah, de sí, metal perdón. Sí, económico o de sí, madera o de sí, sí, plástico, se pueden. perdón. Son en las mesas informales y en las de al fresco pueden utilizarse cubiertos, o sea, descartables o no tan costosos, diferentes. Generalmente en las mesas al fresco, que las pensamos para afuera, si no son muy formales, se pueden utilizar. Sí, es cierto. Muchas gracias por mencionarlo. ¿Seguimos? Bueno, aquí en esta primera foto eh, amarilla, diríamos donde el color domina el amarillo, vemos un individual muy rústico, muy texturado, vajilla con diseño con amarillo, el material vegetal que se utilizó también amarillo, el tono amarillo es dominante, pero observen cómo colocaron la servilleta sobre el plato. El plato es diseñado y tal vez sin ella, sin la servilleta, hubiera llamado la atención y compitiendo entre sí con los otros componentes. Y fíjense qué interesante allí la servilleta, como eh, eh, marca, ¿sí? Un espacio y se hace protagonista de esta composición. En la otra vemos la servilleta también ubicada, anudada dentro de la compotera o cazuela, y fíjense, siempre un hueco llama mucho la atención, y aquí llama la atención, ¿sí? Pero repitiendo un color, el color de los individuales, ¿sí? Entonces se complementan perfectamente en este servicio. Allí vemos que hay algún salero u otros accesorios que podemos también colocar en una mesa. La siguiente, por favor. Acá vemos otra manera de colocar la servilleta, fíjense, anudada en la parte superior, sí, colocada en diagonal en la parte superior, el tono verde repite los verdes del diseño. Eh, Aquí vemos candelabros bajos y contraste de texturas, unas lisas y otras muy texturadas, como el individual o el bajo plato. Acá la otra servilleta, verde también, pero fíjense, un nudo en la parte superior, ¿sí? Y los pliegues agradables que forman enmarcando la tarjeta del menú. Aquí vemos saleros individuales o complementos, componentes que podemos agregar en nuestras mesas. Seguimos, por favor, con la siguiente.
Bueno, esta mesa para dos es un tamaño de mesa que nos presentan en las exposiciones. Fíjense qué interesante el diseño, cómo atraviesa la mesa y nos lleva a la servilleta de allá atrás. Vamos al plato, ¿sí? Volvemos, tenemos allí una copa, ¿sí? Que tiene un fondo verde, un líquido. Volvemos acá a la servilleta de la parte inferior, volvemos al plato y volvemos a la copa, que aquí vemos bien que tiene un líquido verde. Es algo que también podemos utilizar en las mesas, sobre todo en las jarras, en las copas, cuando requiere, requiere para dar peso o volumen algún, alguna, alguna cristalería. Por supuesto, observen qué interesante es el recorrido en esta mesa que da el tono verde, ¿no? El ritmo que le da a la mesa, además de ser unos santurium preciosos. El contraste del plato de sitio negro con la vajilla lo hace muy interesante. En esta otra, observen desde el mantel, qué interesante cómo fue colocado, si bien es una mesa para cuatro, pero podemos inventarla para dos si es necesario, pero qué interesante cómo fue colocado el mantel a rayas, todos fíjense, los platos tienen como un plato de sitio azul, otro individual rústico, muy rústico, texturado, sobre él plato en blanco y con virola blanco y azul, y después la vajilla blanca, muy interesante, con algunos movimientos ondulantes. Em, las copas muy texturadas en color azul y observen la servilleta, ¿sí? Que fue colocada en la parte superior con un servilletero de metal, pero qué interesante cómo acompaña y nos acompaña el recorrido dentro de la mesa. Fíjense los componentes, otros componentes como los aleros, y observen el diseño. El diseño floral, la diseñadora creó sobre un plato de torta, puso un bol y lo utilizó de recipiente. Fíjense qué interesante, cómo lo elevó y lo separó de las rayas y las texturas de los individuales que utilizó. De verdad, las dos mesas tienen unos movimientos muy interesantes, unas por las servilletas, otras por la textura, el otro por el verde atravesando la mesa, ¿sí? Que no molesta la funcionalidad para nada. Es muy agradable verlos. Bueno, estas dos composiciones o más era para mostrar los componentes que podemos utilizar en una mesa. Eh, bueno, yo creo que con esto eh, es, tal vez es poco o es mucho para pensar o motivarnos para la próxima exposición del 5 de noviembre, como anunció Lucía, y, y bueno, muchas gracias por invitarme y contesto las preguntas que quieran. Algunas las fui viendo mientras transmitíamos, pero bueno, las puedo Beatriz, contestar ahora. No lo hice en ese momento para tremenda no charla. interrumpir. La verdad que Sí, tremenda charla, súper interesante y de mucha claridad. Pero tenemos muchos problemas con las servilletas en el tema preguntas. Si van en los platos, si van abajo. No sé si querés que te leamos las preguntas o tú haces un resumen sobre dónde ponemos las servilletas. bueno, las servilletas pueden estar colocadas en cualquier lugar de la mesa que el comensal la pueda tomar sin ninguna dificultad. ¿Sí? O sea, uno dice en cualquier lugar y que la pueda tomar. Por ejemplo, en una mesa buffet, ¿sí?
el lugar de de los componentes están pensados como para que la mesa sea recorrida y no que los 4 o 10 comensales se agrupen todos a agarrar platos, servilletas y copas todos juntos. Por eso está pensado de que se agrupan las vajillas, se agrupa la cristalería y se agrupan las servilletas, eh, como para que haya un recorrido. A eso se refiere la funcionalidad y la conveniencia cuando el manual habla de esos términos. Después, Ahora, ¿en qué momento o en qué parte y sobre qué mesa las servilletas no pueden ir arriba de los platos? Porque acá hay mucha pregunta de eso. sí, exactamente. En la mesa para uno, o sea, en la mesa para uno, sobre todo en las bandejas, las servilletas no pueden ir sobre el plato, ¿sí? O sea, se pueden colocar en la parte donde el comensal lo va a tomar con facilidad, pero nunca sobre el plato, en la bandeja para uno. Bueno, Después, leyendo las preguntas, eso se ve que ha creado un poquito de confusión porque es una pregunta reiterativa en sí, si van arriba o no de los platos. Bueno, pero quedó bien claro. En la mesa para sí, uno o en la bandeja no podemos poner la servilleta sobre el plato. Tenemos a perfecto. Marión con la mano levantada. Marión, me gustaría que hicieras tu pregunta. Hola Beatriz, hola Lucía, muchas gracias, Sí. preciosa tu disertación. La pregunta es la siguiente. Mesa al fresco es un tipo de mesa que figura en nuestro manual. Una mesa buffet informal en un jardín, ¿se debería transformar al fresco? Porque al fresco, según tengo entendido, aclárame eso, es siempre una mesa con sitios. ¿Es una mesa con? Sitios, gracias. Es una mesa la mesa buffet es una mesa funcional, ¿sí? Entonces, si es funcional, ¿sí? Vos podés organizar una mesa buffet funcional al fresco. Que el lugar lo determina que es al fresco. ¿Me explico? No está permitido organizar una exposición al fresco adentro, dentro de una habitación, dentro de la casa. O sea, en una exposición presencial es como que se crea el ámbito para que sea al fresco. No sé si me explico. Yo presenté una mesa buffet aquí al fresco, ¿sí? Con cierto grado de formalidad, porque una de las cosas que también dice al fresco que puede tener cualquier grado de formalidad, o sea que puede ser muy rústica, una en la que los comensales se sienten en el piso, como fue la otra diapositiva, o con más organizada, con más formalidad, como esa que presenté, en que los componentes eran de otra calidad, diríamos, ¿no? No sé si con Bueno, esto contesto tu pregunta, Mario. Marión, ¿queda contestada la pregunta? Ah, el audio, ya te habilito el audio, ya te habilito el audio. Sí, acá Perfecto. preguntan si la mesa al fresco debe presentarse afuera. Sí, lo dije, en una galería, en un jardín, en un patio, en el bosque, pero tiene que ser siempre al exterior, la mesa al fresco. Por Dice eso, una mesa buffet preparada en el exterior, de alguna manera tiene los dos tipos de mesa. Es una mesa buffet al fresco. Las dos cosas son funcionales. Los dos tipos son funcionales. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Mariela Pacheco, pero antes te voy a hacer otra consulta que apareció varias veces en el chat. El tema de las copas, los vasos, lo que sea para tomar algo. ¿Tienen algún lugar específico dentro de la mesa? Está bien que tiene que estar cerca del plato, pero tiene que ir a la derecha, a la izquierda, ¿tiene un lugar que tenemos que tenerlo en cuenta o puede ir como la servilleta donde quede cómodo para agarrarlo?
Bueno, lo único que donde quede cómodo para agarrarlo es la servilleta, porque todo lo demás es como lo tomamos, el servicio tiene que ser, el servicio tiene que ser cómodo para los comensales. O sea, no voy a pararme para buscar las copas. Estamos hablando de una mesa para sentarse, diríamos, no de una mesa buffet donde todos están parados, ¿no? Donde forzosamente nos vamos a servir y están agrupados generalmente, como dije, la cristalería, la vajilla y la servilleta, justamente por una cuestión de funcionalidad, ¿no? Y de conveniencia del servicio. Bárbaro, bárbaro. Mariela, si querés tu pregunta. Pero Gracias, Silvia, gracias. Mi pregunta es que en el manual, y como sabemos todos, todo lo que no está prohibido por el manual es permitido. Y afirmaron, y no sé, esa parte me queda como duda, que en una bandeja de servicio para uno, por supuesto, no puede ir la servilleta sobre el plato. En el manual no dice nada al respecto. Que eh, desearía que me aclare eso. el manual no dice nada sobre ello. Perdón, Mariela, te interrumpo. En la Punto, clase, punto F, ¿sí? Perdón. sí, Acá. En en la el página punto E, 75 está. servilletas de la página 76, en Ah, el 70. manual dice claramente, se puede usar una o más juntas ubicadas donde mejor quede para el diseño de la mesa. Las servilletas nunca se colocan en los platos en las clases de bandeja. Está en el manual. Ok, ok. Está en la Exactamente. página 66, ¿no? Eso me Sí, Exacto. quedó como en la duda. página siguiente, sí. Bajo el ítem E de servilletas. Sí, Ay, ay, sí. ya, porque justo yo decía, alguna vez yo sabía que no se pone, pero leí solo la No, parte del no. 75 y dije, no está. No, Ok, no. perfecto, Donde, muchísimas gracias. donde habla de los Aclaradísimo. componentes, donde se mencionan los componentes en el punto F, como dice Diana, habla de las servilletas y eso está en la página 76, sí. Ok, muchísimas gracias, se quedó clarísimo. Me quedó, dijo, yo sé que es así, pero leí en el manual, decía, no lo dice. Me olvidé de la parte más No. abajo. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Rosario, tu pregunta. Sí. Hola Beatriz, hola a todas. Hola. Hoy vi una foto de una mesa buffet que no tenía, tenía solo una jarra, ay, una jarra no, una salsera. Sí, Faltaba la fuente donde se iba a servir la comida. no, la salsera es un componente de servicio. Sí, pero no, perdón, desde hace toda la vida nos enseñaron que la salsera no indica comida. Tú esa mesa vas a ir a servirte y ya está funcional como para ir, servirte la comida, le pones la salsa, pero solo la salsera no. Faltaría una fuente. Bueno, faltaría la fuente, pero es un componente de servicio. Sí, pero Es un incompleto. componente de servicio. Mm. Lo mismo que una jarra, ¿sí? No, no Bueno, estamos de acuerdo, no bueno, importa. Pero bueno. me gustaba aclararlo porque acá en el Garden toda la vida fue que la salsera sola no indica que te vas a servir comida de ahí, porque tú Mm, no te vas a servir salsa en el plato solo. Me ujú. gustaba aclararlo sobre todo para el Garden Club uruguayo que va a tener la Perfecto, exposición. perfecto, ¿Ah? Bueno, perfecto. gracias, Muchas Beatriz. gracias. Sí, gracias. Gracias, Rosario. Esther Gracias. Arteaga, que tenés tu mano levantada. Esther, si activas tu micrófono y tu cámara. Bueno, Esther no está respondiendo. Rocío Medina. Hola, Ah, hola. Esther, perfecto, sí. Sí, sí, perdona. Gracias por darme la oportunidad. Tengo una duda. Es que en la mesa se puede poner copas de champaña en una mesa de, no sé, qué tipo, Sí, ¿en qué tipo se puede poner champaña? sí, 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 sí. Ah, Es fue un que servicio. alguien me dijo que eso no se
podía poner nunca en la mesa. Y me quedó esa inquietud porque lo busqué en el manual y no vi nada. Eh, Entonces, eh, no sé quién le pregunta, pero depende de la ocasión, ¿sí? sí, El tema que se pide, si te piden, no sé, brindemos esta noche, ¿sí? Merecidamente están puestas las copas de champán. Allí depende de la ocasión, como dice el el manual, la tema, ocasión, sí. Porque ¿sí? mira, tengo unos juegos de copas muy bonitos, pues de vino, y incluyen la copa de champaña. Me pareció que se veían muy bonitos todas en la mesa y alguien me dijo que no, que las quitara. Entonces yo digo, bueno, tengo esta oportunidad. Eh, Bueno, ah, no, no sé, ese punto yo las he utilizado, nunca me las han penalizado si la ocasión da para eso. Por eso te digo, depende también del título de la clase, eh, pero si amerita, no. se pueden poner sin problema. Sí, para mí que se pueden utilizar, yo las he utilizado, jamás me las han penalizado Perfecto. si el tema da para tal. Es más, en las costumbres actuales, comer con champán y todo lo demás, Es ¿sí? habitual, es habitual. Está aceptado. Seguimos con las preguntas, Beatriz. Rocío Sí, Medina. Hola, buenas Gracias, muchas tardes. gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, perfecto, Rocío. Beatriz, en principio, muchísimas gracias por esta charla. He podido ver unidades decorativas muy nuevas y muy ingeniosas. La pregunta es la siguiente. En la primera mesa es una mesa de buffet y tienes puesto tres tipos de platos para un servicio. Es posible en una mesa, y estoy juzgando yo, son cuatro mesas de buffet. ¿Cómo evalúo si hay en una mesa de buffet un plato para la sopa, un plato para el fondo y otro platito que había como de entrada? Entonces, sí. la persona ahí dice, tiene que ser funcional. La persona que va a servirse un buffet tiene que ponerse hasta en el hombro el tercer plato, ¿no? Porque no le alcanzan las manos. Para la servilleta, el servicio, la copa y los tres platos de la sopa, de la entrada. Entonces, debemos penalizar eso. Si yo estoy juzgando, no puedo en una mesa buffet poner más que el plato de fondo, que es donde yo me voy a servir, ¿no? Eh, bueno, en el manual no especifica, ¿sí? Ese punto. Pero yo diría que si vamos a organizar una mesa buffet y otra mesa buffet con el servicio de comida, diríamos, y la comida es variada o hay varios tipos de entrada, cada comensal va a elegir qué componente va a tomar para ser, y qué comida va a servirse, qué entrada va a servirse o qué comida va a servirse. No sé, tal vez esto que estoy diciendo es algo del orden práctico, pero no, en el manual no habla de la cantidad de componentes. En realidad, o sea, ¿para qué tipo de comidas? Habla de mínimamente 4 comensales. Ujú. Y creo que si colocó cuatro primeros platos y cuatro compoteras o cazuelas, ¿no? Tal vez no para solo tomar la cazuela con la mano, sino utilizar un plato de postre, un plato más pequeño Claro, para, o para sea, apoyarlo. la lógica nos dice que la lógica nos dice que Sí, si pones unos platos, como ustedes dicen, para cazuela, tengo que tener un soporte de componente de cazuela en la mesa de todos, ¿no? O sea, para servirme.
Entonces, ahí tengo un plato de entrada. Yo no puedo poner la cazuela en el plato de entrada, tampoco le puedo poner la cazuela en el plato de fondo. Ahí tienes un plato de entrada, un plato de cazuela y un plato de fondo. Si yo tengo que juzgar y comparativamente Sí, hay otras mesas que han seleccionado mejor sus componentes, obviamente tengo que castigar a la que ha puesto toda la vajilla encima de la mesa, ¿no? claro. Bueno, Bueno, eso. Es un criterio que si bien unificamos criterios, em, pienso que en esto no molesta la funcionalidad. No lo pensé así, no lo pensé ok, así. gracias. Gracias, gracias Rocío, gracias Beatriz. Bueno, Fabiola, es la última mano que tenemos levantada. Si querés hacer tu pregunta, te estoy dando audio. ¿Podés activar tu audio, por favor? Ahí, Evidentemente, ahí, eh, ahí me escuchas? sí, ahí te escucho, gracias. Ya, muchas gracias. Yo quiero felicitar a Beatriz, excelente, excelente, excelente disertación de hoy. Y quiero solamente que, que me aclare algo en esto de las mesas para uno y que va la servilleta encima del plato. Eso no me quedó muy claro. Dijo Beatriz que era solo para mesas de bandeja. Y para mesas funcionales, informales, para uno también, o no, la servilleta no va encima del plato. El manual habla de mesa, sí, de mesa para uno y bandeja. O sea, El manual, yo cumpliría en la mesa para uno con los mismos requerimientos de la bandeja, ¿sí? Porque en las dos tenés que respetar la proporción y la escala es muy importante en la bandeja y en la mesa para uno también por el tamaño que tenés, el espacio dado para la mesa para uno. pero siempre ¿Sí? en la ¿Soy mesa clara? para uno ¿Perdón? es un poquito más grande, ¿no? Lo que la bandeja sí es bien, es una Exactamente, sí, pequeña. sí. Pero sí, bueno, o sea, quedaría porque yo digo quedaría, o sea, no puedo penalizar si una expositora puso la servilleta en un servicio para una persona, en una mesa funcional para uno, Sobre el si la plato. puso encima del plato. No la puedo penalizar ahí. O sea, estaría Sí, bien. y sí, Sí, yo sí. creo que podría estar. Creo que Ah, podría ya, estar. ya. Gracias, Beatriz, muy amable. Muchas gracias. Perdón, Bueno, volviendo sobre este tema, el manual es específico. A Dice, ver. las servilletas nunca se colocan en los platos en las clases de bandeja. No habla de la mesa para uno. ¿Ok? No, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Está con el manual allí, Diana. Está muy Sí, estoy bien. con el manual acá. Muchas gracias, muchas De gracias. nada. eh, Gracias. bueno, no hay más preguntas, sí muchos comentarios en el chat. Hay algunos problemas con los vasos y con los cubiertos. Cubiertos quedamos en que no ponemos cubiertos en una mesa en una exposición. No. No ponemos cubiertos en una mesa en una exposición, o sea, que porque hay personas que comentan los cubiertos están mal, los cubiertos, bueno, no se ponen cubiertos por un problema de practicidad, de riesgo. Perdón, Lucía, te interrumpo. Sí se pueden poner cubiertos, lo indica el manual, con tal de que no sean costosos. ¿De acuerdo? Perfecto, El manual perfecto. especifica que los cubiertos pueden ser de plástico, madera, metal económico, etcétera. No se permiten cubiertos costosos en una exposición de flores. Esto, esto me, Eh, ha- esto me hace acordar yo, como ustedes saben, he acompañado muchísimas charlas de muchísimas disertantes, sean instructoras, sean algo, y hay una persona a la que admiro mucho, que es Patricia Nasralla, y Patricia dice, lean el manual, señoras, lean el manual. Y bueno, acá me equivoco con los cubiertos, Diana lee el manual y allí tenemos las respuestas a todo. Así que... sí, Amigas, a pesar de la excelente charla de Beatriz, que ha sido realmente muy disfrutable,
lean el manual para salir de todas estas dudas. ¿Está? Exactamente. Bueno, Lean, ha sido un gusto. lean, Yo habilité los micrófonos para que ustedes puedan hablar con Beatriz si quieren. La próxima charla es el lunes que viene y tenemos a Ariana con temas interesantísimos, siempre a la misma hora, a las 3. Las dejo para que puedan charlar con Beatriz y bueno, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Chau. Gracias, chao. muchas Hola gracias. Beatriz, te mando un beso. Muchas gracias. Y cualquier Gustas. duda, cualquier cosa que quieran consultarme, estoy dispuesta Gracias, a participar, muy a amable, compartir. muy amable. Un aplauso. Muchas gracias, Beatriz. Un gusto Gracias. haberte Gracias, escuchado. Beatriz. Muchas gracias. Yo te Muchas quiero gracias. preguntar, yo te quiero Gracias. preguntar sobre los individuales, sobre el mantel, porque Bueno. en etiqueta no acepta eso. A ver, eso depende, chicas, ¿en qué me hablas? ¿En una mesa semiformal? En todas le ponías Mira, en una ponías mesa, mantel y ponías individual. Podés utilizarlo. En la actualidad, donde vemos, se utiliza, pero siempre respetando la forma. En el caso de la mesa semiformal, no vamos a colocar un bajo Individual. plato o un plato de sitio o un individual No puedo. rústico, texturado o rústico. Quiero No, porque no quedaría, no se integraría Ya lo con los vi, otros pero se no, componentes. muchas veces no. Pero sí podríamos poner un individual, no sé, de calidades, hablo encaje. danza o cosas así muy como elegantes, Un individual de acordes a encaje los sobre otros otro componentes. mantel. Un individual de encaje, de chantilly o de, como dices tú, Y de sí, organdí sobre un sí. mantel, pues no va. La etiqueta no lo permite. Igual en una de las mesas que estaba el tenedor, cuchara y cuchillo del lado derecho. El tenedor debe ir del izquierdo y sí ya nos permiten usar cubiertos en las exposiciones. No, es lo que. Bueno, si estamos hablando de una mesa semiformal, de hecho que no se deben poner cubiertos. ¿Por qué no se deben? ¿Si se aceptan? No se debe por lo costoso, entonces en ninguna exposición se haría responsable de algo así tan costoso, bueno, porque ok, los cubiertos para una sí, mesa, perdón, los pero en la cubiertos para una mesa semiformal deben estar acordes a la vajilla, a la cristalería, a los otros componentes que estás utilizando. Ok, pero en una mesa informal que pusiste, que tenías tenedor, cuchillo y cuchara del lado derecho, porque así acomodaba más al dibujo y al ritmo, eso está mal. Eran unos cubiertos dorados, cobrizos que pusiste del lado derecho. Que estaba cuchara, cuchillo y los tenedores. Sí, todo del lado derecho. Del lado derecho. Es una forma también de servicio. Ay, la etiqueta no permite eso. ¿Cómo, perdón? La etiqueta de mesa no permite eso. A ver, señoras, hay alguien que está con el micrófono abierto y está teniendo una charla. Si podemos cerrar los micrófonos para seguir esta interesantísima intercambio con la disertante. Gracias. A ver, chicas, no sé si contesté la pregunta. Sí, decías que los cubiertos pueden ir donde quieras, donde te acomoden. Sí, chicas, hay cosas que uno, ¿por qué no? Como se dice, ¿no? En la parte funcional. Hablamos de la servilleta bajo el plato, ¿sí? Si la servilleta se permite tomar, retirarla suavemente, con un leve movimiento del plato, lo podemos hacer. La podemos poner, pero uno dice, bueno, uno puede decir, tengo que levantar el plato para sacar la servilleta. Se supone que la colocamos con cierta delicadeza, como para que el comensal pueda sacarla, como dice en unos términos del manual, que dice
para la conveniencia, ¿no? del comensal. Sí, Eso es, presenté también algunas fotos con nudos, también podemos decir, ay, sí, pero tiene que desanudar la servilleta. No, con cuidado, el manual dice que donde sea conveniente, allí como la colocamos, conveniente, que estamos uniendo la estética con la funcionalidad. sí, claro, en eso tienes toda la razón, pero en un buffet, poner como tenía las servilletas primero y luego el plato y luego todo lo demás, o sea, hemos penalizado siempre que la servilleta esté antes, debe de estar después de que te sirves por funcionalidad, porque si Perdón, tomas servilleta y plato es más difícil servirte y Bueno, coger todo. bueno, Beatriz, les vuelvo a entre, repetir, chicas, les vuelvo a repetir. Si lo vamos a colocar en el plato como un pasamesa, sí, o un camino, es difícil levantar el plato y sacar la servilleta. Entonces ahí no es retirarla con una forma delicada. Estoy hablando de retirarla, no sé, apenas que ni siquiera se mueva el servicio cuando estoy retirando la servilleta. No sé si Sí, me... en eso estamos de acuerdo, Beatriz. Ahorita ya te estoy hablando del buffet.